Bienvenidos a Aire y Vida, el podcast que explora la fibrosis quística desde diferentes perspectivas. Yo soy Regina y junto con Carla y Mane te damos la más cálida bienvenida. Este es un espacio para compartir información, experiencias y acompañamiento para comprender mejor la fibrosis quística y todo lo que implica en la vida cotidiana. Gracias por escucharnos y comenzamos. ¿Sabes qué es un gen y cómo se estudia? ¿Y sabes que la fibrosis quística es una enfermedad genética? ¿Qué pruebas genéticas podrías hacerte en caso de una sospecha? ¿Y cuál es la importancia de conocer tu propia genética para tomar decisiones más informadas? Pues de eso y más hablamos hoy con la doctora Lorena Orozco. Nos tienes que escuchar porque esto es imperdible. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Aire y Vida FQ, un podcast de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística en colaboración con Raíces con Alas. Somos Carla Lara y Mane Acasuso y hoy tenemos un episodio que les va a llegar muy profundo, además con muchísima información muy valiosa. Mane, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Tenemos una gran especialista, la doctora Lorena Orozco, quien es una gran geneticista. Platícanos un poquito también de tus credenciales, en dónde trabajas, qué es lo que haces. Bienvenida. Soy médico, tengo un doctorado y una maestría relacionada con la genética también. Y me he dedicado durante más de 30 años a la investigación precisamente en enfermedades raras o enfermedades de baja prevalencia. Ahora ya hemos ampliado el campo a enfermedades multifactoriales, pero durante 30 años hemos dedicado toda la vida a establecer el diagnóstico molecular de enfermedades raras. Sí. Nuestros avances han sido muy importantes a nivel nacional, creo yo, porque hemos detectado eh, muchísimas enfermedades raras, pero la que principalmente abordamos es precisamente la fibrosis quística. Actualmente yo estoy en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Tengo ahí 20 años trabajando en fibrosis quística, otras enfermedades y algunas otras multifactoriales. Y bueno, tenemos la fortuna de que el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, pues cuenta con la infraestructura de frontera que nos permite avanzar en investigación, pero también en las metodologías para poder tener los diagnósticos precisos de nuestros pacientes. Pues muchísimas gracias, bienvenida con este currículum, es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, Mane. Muchas gracias. Gracias, doctora, porque de verdad es importantísimo hablar de este tema y para hacerlo como de lo menos a lo más, ¿no? Y empezar por el principio. ¿Qué es un gen y qué función tiene en el cuerpo humano? Un gen es la unidad de la herencia. Un gen está formado por bases nitrogenadas que se llaman adenina, citosina, timina y guanina, que el orden de estas bases determina para qué va a servir este gen. Los genes son los que tienen el código genético que se van a traducir en una proteína. Y la proteína tiene todas las funciones en el organismo, desde estructurales, de transporte, de regulación, de señalización, etcétera. Todas las funciones del organismo están codificadas en los genes y la función se lleva a cabo a través de sus productos que son las proteínas. Y es la unidad de la herencia porque es lo que nuestros padres nos transmiten, tanto el aspecto físico como algunas enfermedades. Eso es muy importante. Okay. O sea, digamos que si lo traducimos a palabras un poco más sencillas, es como tener este listado de información de qué vas a tener y qué no. O sea, qué se va a traducir en tu cuerpo y qué no. Por ejemplo, la fibrosis quística en este caso, ¿no? Hay un gen que te dice, tú vas a ser portador, que ahorita vamos a hablar más de eso, o tú vas a tener la enfermedad, o tienes predisposición para otras enfermedades. Es como toda esa información escrita, eso es un gen. Es como si tuvieras un manual escrito en código, ¿ok? Que el organismo se encarga de traducir ese código y ahí está cómo va a ser tu vida. Por supuesto que el medio ambiente no lo podemos olvidar, porque tiene suma importancia, pero en el caso de las enfermedades como la fibrosis quística, que es una enfermedad monogénica, donde
hay solamente un gen que es responsable de esta enfermedad y que alteraciones en este gen van a ser las responsables de fibrosis quística, entonces esas vienen desde el nacimiento, pueden expresarse o quizá un poco más tarde. Ok. Habiendo entendido esto, de esta información, ¿qué significa que un padecimiento, que una enfermedad sea genética? Precisamente esto, que hay un gen que si se altera va a generar una enfermedad o va a ser responsable del desarrollo de una enfermedad. Muchas veces, pues, enfermedades genéticas, también podemos decir algunas donde hay alguna influencia del medio ambiente, pero generalmente cuando hablamos de enfermedades genéticas nos referimos a aquellas donde hay genes que son responsables de su desarrollo. Ok, en este sentido, por ejemplo, fibrosis quística es una enfermedad genética y por lo tanto es algo con lo que naces. No es algo que adquieras después, por ejemplo, si tuvieras una predisposición por el medio ambiente. Esto es algo con lo que ya llegas al mundo. Sí, la fibrosis quística es una enfermedad de las llamadas autosómicas recesivas, donde esta enfermedad es heredada de ambos padres y Ok. naces con ella. El defecto en el gen que se llama regulador de la conductancia transmembranal en fibrosis quística, el defecto de este gen te produce alteraciones iónicas porque es un canal de cloro que ayuda al equilibrio hidroelectrolítico en las células, en, en pulmones, en el páncreas, en, el intestino, etcétera, en glándulas sudoríparas, donde la alteración de este canal hace que las secreciones que normalmente tenemos en nuestro cuerpo, pues hagan más espesas, más pesadas, y entonces, por ejemplo, los niños con fibrosis quística que acumulan estas secreciones a nivel respiratorio, pues tiene consecuencias como infecciones recurrentes y otro tipo de consecuencias para la función normal del aparato respiratorio. Y así sucede con el páncreas y con otros órganos que pueden estar afectados. Entonces, esto es lo que causa una mutación que se adquiere desde el nacimiento porque es heredada de ambos padres. Este gen que menciona, doctora, es el gen CFTR. Regulador, Ok. regulador de la conductancia transmembranal en la fibrosis quística. Y ese es el gen que se detecta cuando el especialista al nacimiento o en estos primeros años de vida que empieza a ver estos síntomas recurrentes, es lo que busca. Estudios. Los estudios genéticos justo son, aunque los pruebas en sudor son el golden de oro para el diagnóstico de fibrosis quística, el diagnóstico de certeza lo da el estudio genético. Y el estudio genético lo que hace es explorar este gen por varias metodologías que tenemos ya montadas en el laboratorio, donde si secuenciamos este gen, es decir, si conocemos estos nucleótidos de los que yo hablaba, estas bases de las que yo hablaba, ellos deben de conservar siempre una misma secuencia para poder funcionar de manera adecuada. Sin embargo, si cambiamos una base por otra, hay una mutación y entonces esto puede hacer que el código genético se altere y que la proteína no funcione adecuadamente. El diagnóstico se hace buscando las mutaciones en el gen CFTR, el diagnóstico genético, y actualmente se han reportado más de 2.000 mutaciones en este gen. No es una sola mutación, pueden estar distribuidas a lo largo del gen y pueden causar diferentes afectaciones en la función de la proteína. Ok. Y esto significa que no es que exista una sola forma de expresarse la fibrosis quística, sino que dependiendo de la variación puede haber una mayor gravedad, una menor gravedad, más sintomatología o menos. ¿Lo entiendo así? Así es, la fibrosis quística tiene una expresividad clínica variable debido a los diferentes tipos de mutaciones que pueden afectar al gen. Por ejemplo, hay mutaciones que impiden
incluso que la proteína se sintetice. Entonces no tenemos el canal de cloro, está ausente. Otros que hace que la proteína se sintetice mal y la propia célula la reconozca y la degrade. Tampoco llega a ser un canal de cloro. Hay otras que alteran la función de la proteína, pero que logra llegar a la membrana con una función residual. Ok. Y estos son los casos donde nosotros los clasificamos como mutaciones leves, es decir, no causan la gravedad que causa las otras que impiden la síntesis de la proteína o que producen proteínas defectuosas. Entonces, por supuesto que hay una gama de manifestaciones clínicas que pueden ser diferentes en los pacientes con fibrosis quística. No todos manifiestan la enfermedad de la misma manera. Claro, y es que entender todos estos procesos es importantísimo porque al momento de recibir un diagnóstico, pues efectivamente es una enfermedad de poca prevalencia, poco conocida, y entonces entender que hay que ir como hasta la raíz, al origen, es muy, muy relevante. Entender, doctora, por qué hay portadores, ya sabiendo que es el gen y cuál es el gen que lo provoca, con la variabilidad que tiene de mutaciones. ¿Cuál es la diferencia o qué determina que ciertas personas sean portadores, pero no manifiesten el padecimiento y hay quien lo manifiesta al nacimiento? Estamos hablando de una enfermedad autosómica recesiva. Los portadores no manifiestan síntomas porque heredaron una versión normal del gen CGTR y una versión montada. Okay. Todos tenemos pares de cromosomas donde están los genes alojados. Los cromosomas son los vehículos de los genes que viven en el cromosoma. Los genes están alojados en el cromosoma, se organizan en el cromosoma y a través de ellos se asegura la célula de que va a haber una transmisión o una herencia perfecta hacia la descendencia. Entonces recibimos la mitad, o sea, uno de esos juegos del par lo recibimos de papá, la otra mitad de mamá, de tal manera que posiblemente mamá nos herede el normal, el papá el mutado, es portador, pero con uno normal que tenemos por ser recesiva, es suficiente para que la proteína se produzca y tenga una función normal. Entonces los portadores son asintomáticos, no tienen síntomas. Para tener síntomas se requiere que estén los dos presentes. Y para esto sabemos que tiene que suceder que ambos padres son portadores obligados de la enfermedad. Ok. Ok, entonces sabiendo esto, para una pareja, por ejemplo, que ya tiene un hijo con fibrosis quística y quiere tener más hijos, ¿cuáles son las posibilidades de que un segundo, tercer, cuarto hijo tenga fibrosis quística o sea portador o sea que tengan los dos genes sanos, digamos? La posibilidad digamos, el riesgo en cada embarazo para una pareja que es portadora de una enfermedad como fibrosis quística es del 25% de tener hijos afectados, es decir, que tengan los dos cromosomas o los dos genes afectados, el 50% de tener hijos portadores Ok. asintomáticos, pero van a transmitir la enfermedad si se unen con otro portador, y el 25% de que no tengan ninguno de los genes alterados, que sus dos coques estén normales. ¿Qué quiere decir esto? Que la posibilidad de tener hijos sin fibrosis quística en una pareja portadora sube al 75%. Solamente el 25% tiene que Esa posibilidad. esa posibilidad. Entonces, si entendemos la parte de que los portadores son asintomáticos y eliges una pareja, van a tomar o no la decisión consciente de tener un bebé, de tener familia, si no tienes síntomas, no hay manera realmente de saber que eres portador de este gen. Es hasta el momento en que se manifiesta el padecimiento, donde empieza, digamos, la historia de esta familia para que la puedan estudiar genéticamente, porque si te toca ese 75% de no manifestarlo en esos bebés, eventualmente va a salir, pero no es que
ni le tocan todas las generaciones y si tú eres portador y no presentas un síntoma, difícilmente por tus análisis clínicos normales y tu cuidado médico no lo sabrías. No, Ok. si eres portador y no perteneces a una familia de riesgo, es decir, donde haya un hijo que ya padece la enfermedad, tú no sabes que eres portador. Sin embargo, si te haces una prueba genética, tú y tu pareja, antes de tener descendencia, puedes saber si eres portadora o no de la fibrosis quística o de una enfermedad genética. Es común que las parejas se hagan estas pruebas. No es común en este país. Es que se me figura como hablar de esos temas prohibidos, ¿no? Cuando ya estás con un pie ahí para firmar o en el altar, lo que sea. Oye, ¿y si nos hacemos una prueba genética? No lo sé. No es común. En este país no existe. Pero damos la información. No Pero si quieres es cambiar. Pero los criterios internacionales apuntan y recomiendan que se haga este tipo de estudios en la pareja que se va a casar o que se va a reproducir, se va a reproducir. Entonces, lo recomendable es que sí. En este país, pues, ya quisiéramos que los contrarios De eso fueran. prenupcial de sangre. Claro, así es. Qué fuerte. Ahora, híjole, me pongo a pensar en muchísimas cosas. Y mi curiosidad está relacionada a Nada más una recomendación, sí, para el público que nos está viendo. Si tienen antecedentes, háganselo, por favor. Realmente los estudios genéticos han disminuido mucho de precio. Entonces, no son estudios baratos, no es una biometría hemática, pero tampoco es algo que no, o sea, cuesta menos que un celular. Ok. Háganse. Ahora, esto me hace pensar en muchísimas cosas, porque de acuerdo a lo que he leído, por ejemplo, si uno se hace una prueba genética, pues nadie sale 100% bien, ¿no? Todos tenemos por ahí algún genecillo, yo tengo varios, ¿no? Por ejemplo, yo tengo epilepsia genética, tengo otros 2 o 3 genes ahí que me salieron medio defectuosos. Entonces, ¿qué tan habitual es que una prueba genética salga perfecta o que en una prueba genética salgan la posibilidad de 1, 2, 3 o cuántos padecimientos pueden salir en una prueba genética? No, la probabilidad de que salgas con algo, algún gen afectado, por supuesto que es altísimo. Casi todos, me atrevo a decir, tenemos al menos uno afectado con alguna mutación que desconocemos. Ajá, o sea, hacerse un estudio antes de tener descendencia, reproducirse, por supuesto que es recomendable, pero si no tienen algún riesgo conocido, háganse el genoma completo, no nomás un gen, estudiense todo el genoma. Ok. Ujú. ¿Cómo es una prueba genética, Lorena? O sea, estamos hablando de una toma de sangre, estamos hablando de algún tipo de tamiz distinto. ¿Qué es lo Sí, que mira, es una prueba? cualquier célula de tu cuerpo tiene el ADN, Ok. que es la molécula que forma a los genes, a los cromosomas. Entonces, cualquier célula de tu cuerpo, excepto los eritrocitos. Entonces, tú puedes hacerte esta prueba a partir de una muestra de sangre o a partir del epitelio de la mucosa con una muestra de saliva, que son pruebas no invasivas y que te dan un resultado extenso, que te dan un resultado completo a partir de ahí. Es un estudio no invasivo. Ok, y dime una cosa, ¿qué implicaciones tendría esto, por ejemplo, para una pareja que en el futuro quiere tener hijos, el hacerse estas pruebas genéticas? Porque si ya sabemos que por lo menos nos puede salir algún gen con alguna mutación, pues esto a lo mejor podría dedicar a muchas parejas a no tener hijos, o qué otras opciones hay, o de qué forma podemos utilizar esto a nuestro favor. Mira, tenemos dos, vamos a decir, imaginar que tenemos dos tipos de parejas. O parejas que tienen el riesgo, que no se saben si son portadoras, pero que tienen antecedentes. Esas 100% recomendable que se lo hagan. Ok.
El otro grupo de parejas, aunque se recomienda, pues no es tan urgente, ¿no? No es algo fundamental que te lo hagas, porque la probabilidad en una enfermedad rara, donde los portadores son raros a nivel de poblacional, obviamente, la probabilidad de que te encuentres con una pareja que porte el mismo gen con mutación igual que tú, pues es baja. Entonces, pero las parejas que tienen riesgo de alguna enfermedad genética, es 100% recomendable que lo revisen. ¿Y esto por qué? Porque cuando tú conoces cuál es tu genética, cómo están tus genes, tú te empoderas para tomar decisiones reproductivas. Ok. Ujú. Un diagnóstico prenatal, una inseminación artificial, eh, simplemente tú decides lo que haces con tu descendencia y esto te fortalece de alguna manera para tener pues una familia como tú la planeas. Y yo aquí voy a ventilar un poco mi vida personal. Pero bueno, como en mi familia hay fibrosis quística y por eso es que amo tanto este podcast. Yo sabía que ese gen estaba en mi familia. Lo que no sabía es si yo lo tenía. Entonces, hace aproximadamente 25 años decidí hacerme bueno, lo decidí un poco impulsada por mi mamá porque estaba yo muy, muy joven, hacerme este estudio para ver si yo era portadora y efectivamente yo soy portadora y mi hermano no. Y de mis hijos, mi hija mayor también es portadora. Entonces, yo veo que además ahora los jóvenes tienen mucha más conciencia y mi hija dice, ok, yo ya sé que soy portadora, mi pareja debería de hacerse por lo menos el del gen de fibrosis quística. Tal vez no una lectura completa porque no tenemos antecedentes de otras cosas, pero si ya sé que yo sí soy portadora de FQ, el día que me case sí quiero que mi pareja se haga ese estudio para que entonces ya con esas herramientas podamos tomar la decisión de si tenemos hijos, si no tenemos hijos, por qué vía, de qué forma y como dices tú, en poder. En poder. Ya ahí sí yo estoy de acuerdo con tu hija. Recomendable que la pareja se haga el screening o un tamizaje de mutaciones en el gen CFTR, exclusivamente en el gen. Ujú. Sí, muy recomendado. Ahora, para un paciente diagnosticado con FQ, ¿es una herramienta adicional para el cuidado de su salud que él tenga un screening más amplio, más completo de sus genes? ¿Podría este estudio genético decir, bueno, ya tiene FQ, pero también vemos este y este y este otro gen que puede, no sé, favorecer el tratamiento o eh, interponerse en el También tratamiento? mutación para ver qué tratamiento es más adecuado, tal vez. ¿Y se hace una sola vez o es algo que estos estudios deberían de ser recurrentes en la vida? No lo sé. Se hace una sola vez. Ok. Se hace una sola vez. Si ya tienes fibrosis quística y no te has hecho un estudio genético, ahora en esta era es importantísimo que se hagan el estudio o el diagnóstico molecular para conocer su mutación que le está provocando la enfermedad, porque han surgido terapias muy innovadoras que van dirigidas justo a cierto tipo de mutaciones en el gen, ¿ok? No a todas. Y es indispensable saber cuál es la mutación para poder acceder a estas terapias, a mejores tratamientos. Es importantísimo que se lo haga. Oye, a ver, una pregunta. Sabemos que no es una prueba económica. Entonces, ¿qué alternativas hay para aquellas personas que dicen, híjole, me encantaría, pero tal vez no tengo los recursos o implica, pues no sé, el salario de muchas jornadas de trabajo? ¿Qué alternativas tenemos disponibles en México? ¿Qué alternativas tenemos para el diagnóstico? Para hacernos estas pruebas genéticas, o sea, está, por ejemplo, el instituto o hay... Está, bueno, primero estamos nosotros, que con mucho gusto les juro que no es un estudio caro, carísimo, por supuesto que cuesta, pero
Ya les dije, cuesta más un celular. Entonces, en lugar de comprarse su celular, vengan a hacer la prueba si la necesitan. Estamos nosotros y nosotros recibimos pacientes de prácticamente toda la República. Hay otras instituciones que las hacen, pero en realidad las mandan al extranjero. Ok. Y eso me imagino que Encarece mucho más. O sea, donde sale más barato, y eso sí lo digo con conocimiento, es en el IMEGEN. En el IMEGEN y directamente con nosotros. Muchísima información. ¿Qué avances, doctora, hay en genética para prevenir o tratar la FQ? ¿Perdón? ¿Qué avances hay en genética para prevenir, para que sea en algún momento a lo mejor prevenible? Y si no es prevenible, ya cuando nuestros tratamientos ya nos avanzaste bastante, ¿no? Con un estudio más amplio, pues hay mejores tratamientos y terapias. Pero ¿se ve en algún momento la prevención? La prevención de la enfermedad existe solamente con las decisiones reproductivas. El tener un buen asesoramiento genético, el conocer de qué eres portadora y poder decidir reproductivamente es la única manera que tú puedes prevenir de esta enfermedad. Ahora, la fibrosis quística, décadas atrás, pues se limitaba a los tratamientos paliativos solamente. Ahora pues han surgido una serie de medicamentos que pues son innovadores, que no me toca hablar de ellos, por supuesto, pero que en realidad lo que sí hemos visto y leído, sobre todo porque en México todavía apenas estamos empezando en esto, pero es que la evolución de los pacientes mejora y la calidad de vida, la expectativa de vida muchísimo. Entonces, hay totalmente esperanzas. También hay protocolos de terapia génica que están en investigación todavía, etcétera. Pero la única manera de prevenirla, repito, es la decisión reproductiva. Oye, y dime una cosa, y esta es una pregunta, es de verdad curiosidad, y yo creo que por lo que he leído y por los congresos a los que hemos asistido, ¿tú crees que la medicina genética sea el futuro de la medicina, no solo en fibrosis quística, sino en general? Pues la medicina genética, o sea, la medicina genómica, te da el conocimiento de la base de la fisiopatología y de la etiopatogenia de las enfermedades. Tú logras conocer eso, por qué se produce una enfermedad, cómo una molécula está participando en una vía fisiológica que te hace que el riñón funcione adecuadamente y que tú puedes tener esa molécula bien identificada y entonces hay terapia dirigida hacia esa molécula, como en el caso de fibrosis, Que sería como corregir el gen. como corregir más bien la función de la proteína. Y luego la terapia génica también, que es como corregir el gen, justo. Pero aquí los tratamientos más innovadores pues, son hacia la terapia de blancos eh, de proteínas que son codificadas por genes que algunas veces pueden estar con mutaciones o defectuosos. Entonces, por supuesto que la medicina genómica sienta las bases para que puedas conocer el funcionamiento del organismo a nivel molecular y hasta las entrañas. Entonces, por supuesto que esto hace que se evolucione más rápidamente en la generación de nuevos tratamientos, en entender las bases de qué es lo que está funcionando mal para corregir. Entonces, que parece súper interesante. Es un gran tema. Yo quisiera hacer también otra pregunta desde la curiosidad, oyendo tantos términos. ¿Qué es la epigenética? ¿Qué es la epigenética? Mira, la epigenética son modificaciones que ocurren a nivel del ADN, pero sin causar cambios de las bases, es decir, sobre la superficie. ¿Mm? Y estas modificaciones lo que hacen es regular la expresión de estos genes. Ujú. Si hay una modificación epigenética,
en un gen, puede ser que no se esté expresando. Y nacemos con muchas, digamos, no modificaciones, pero con muchas particularidades epigenéticas. Pero también adquirimos muchas en nuestra vida. Y nuestro estilo de vida es un gran productor dañino para las modificaciones epigenéticas, los estilos de vida malos, pues. Y ahí es donde se entiende esta parte de la influencia del estilo de vida. Y ahí es donde se entiende, es la comunicación entre la genética y el ambiente, la epigenética. Y que es donde entraría tal vez la nutrición, el alcohol, el cigarro, el ejercicio, el sueño y no Es absolutamente, todo este estilo de vida que es el absolutamente. para bien o para mal. Si tú comparas un paciente que tiene el sobrepeso o que llega a grados de obesidad con un paciente que tiene enorme peso, su patrón epigenético va a ser diferente. Diferente, porque el paciente que tiene obesidad, pues ya tiene modificaciones en ciertos genes que le producen alteraciones en su expresión. Y quizá estos mismos genes después van a producir una resistencia a la insulina, van a producir algunos problemas en la presión arterial, etcétera, y al rato el paciente que con obesidad, pues va a desarrollar diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, etcétera. Todo esto está conectado de alguna manera. Pues de verdad que no podríamos estar más agradecidos de tenerte aquí. Qué interesante tema. Y de verdad, qué importante es conocer nuestros genes y conocer nuestra historia genética para prevención, pero también para tratamiento. Porque la genética está avanzando todos los días y entonces habrá a lo mejor en generaciones futuras quien pueda prevenir, pero habrá quienes ya estén ahorita viviendo a lo mejor su adolescencia, vida adulta, con una enfermedad como fibrosis quística y que la genética pueda ser una gran herramienta para su tratamiento. Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias a las dos por esta invitación. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos vieron en Aire y Vida FQ. Los esperamos la próxima semana en otro episodio. Las opiniones compartidas por nuestros invitados e invitadas son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los valores de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística ni de Raíces con Alas. Este podcast tiene como propósito únicamente informativo y no sustituye la orientación, diagnóstico ni tratamiento profesional. Te invitamos a mantener siempre una comunicación cercana con tu equipo médico y seguir sus indicaciones. Si necesitas apoyo, te recomendamos contactar a tu especialista de confianza o a la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, donde podrás encontrar acompañamiento y orientación profesional.